8 de la mañana con 50 minutos. Muy bien, después de la entrevista que vamos a tener ahorita, vamos a ir con el comentario en relación a la Ley de Recursos Hídricos. Muy bien, ya contamos con la presencia del ingeniero Max Ule Flores Muñoz. Él es docente de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Huanta, ¿no? Con quien vamos a conversar diversos temas, pero antes presentarlo. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a Red Noticias. Muchas gracias, bueno, estamos aquí. Yo siento un poco muy energizante de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo primero quiero saludar, ¿no?, a nuestra principal autoridad de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, que es la doctora Delia Gamarra Gamarra. Bueno, nuestro director de la escuela también, doctor Solón Dante Carvallanqui, ¿no? Entonces, mi nombre es ingeniero ambiental, bueno, yo soy ingeniero ambiental y sanitario de formación, mi nombre es Max Ule Flores Muñoz. Entonces, estamos para, digamos, discernir algunos temas súper importantes, ¿no? Estamos a su servicio, ¿no? Muy bien, profesor Max Ule, en relación al tema, en los últimos reportes o semanas, bueno, ya no semanas, sino ya va más de un mes, esta información es de conocimiento público y mundial. ¿Por qué se está dando la ola de calor? ¿Por qué se ha dado ese fenómeno? Un poco para, como es un tema de actualidad, y luego ya vamos, bueno, esto va de la mano con el tema del calentamiento global, el tema de efecto invernadero y otros temas más, ¿no? Un poco para que la población entienda por qué se está dando la ola de calor. Inclusive, ¿no?, donde ha llegado más de 40 grados centígrados, han sido en los países de Italia, ¿no? Y ello por consecuencia, incendios forestales, ¿no?, a consecuencia del intenso calor. Ha bajado el tema también, por ejemplo, en el caso de Uruguay, sus aguas de uno de sus lagunas, y el Perú no es ajeno a ello, ¿no? Se ha pronosticado también la ausencia de las lluvias. En fin, hay que partir de ahí, digamos, para que un poco la población entienda qué es ese fenómeno de la ola de calor. Eso, bueno, es un tema muy importante, digamos, hablar del tema de la ola de calor y general el calentamiento global, lo que está trayendo muchas consecuencias en sí a nivel mundial, no solamente es en nuestra ciudad. Claro, nuestro país, Perú, está muy vulnerable a estos efectos climáticos o variabilidades climáticas, ¿no? Nosotros le llamamos así. Entonces, para partir, sobre todo para que entendamos mejor el tema de cambio climático, vamos a partir de unos conceptos, ¿no? El tema de, por ejemplo, estaba comentando sobre los gases de efecto invernadero en la concentración. Esos gases son las emisiones, digamos, por ejemplo, de todas las actividades que hacemos, antrópicas, inclusive naturales, que emitimos a la atmósfera, por ejemplo, el CO2, el metano, el óxido de nitrógeno, todo ello. Entonces, acumulación de todo ello hace un efecto negativo en la atmósfera. Para explicarle, quizá de repente para que entiendan mucho mejor ese tema, es que le estaba comentando, por ejemplo, antes de la revolución industrial, ¿no? Antes el año 1940. Más o menos, que empezaba de 1940 para adelante, ¿no? Ahí las concentraciones de lo que son los gases de efecto invernadero aumentaban en la atmósfera, ¿no? Y eso es lo que esa tendencia de aumento ha sido muy drástico. Entonces, esa consecuencia ya la estamos viviendo ahora. Nuestro país, Perú, por ejemplo, tiene 38 tipos de climas a nivel de climas y microclimas. Claro, exacto. Entonces, nosotros tenemos un montón de ecosistemas en esos microclimas. Exacto. Entonces, con el cambio climático eso va a ser totalmente afectado. En algunos, claro, positivos, en otros negativos. Pero generalmente, cuando vamos a hablar del tema de cambio climático,
muchos científicos, muchos artículos científicos demuestran y han dicho, inclusive el IPCC, ¿no? Expertos sobre el cambio climático, en su reporte 2013, en el reporte 2022, ahora último, han ratificado también de que la temperatura global, digamos, va a aumentar entre 1.5, el límite máximo que debería de aumentar es 1.5, pero actualmente estamos ya 1.1 alrededor, ¿no? Pero a comparación de las preindustriales, antes de las industrias ¿Cuánto eran? Era 0.1, 0.2, varía hasta 0.5, ¿no? Pero esa tendencia, ese aumento de 0. Esa diferencia hasta la actualidad de 0 hasta 1.1, ¿no? Si hacemos una suma resta, esa diferencia de 0.9 más o menos alrededor, ha hecho que la temperatura aumente, ¿no? Bueno, esa temperatura de aumento ha hecho de que los ecosistemas desaparezcan, ha hecho de que por ejemplo, los recursos hídricos, hace un momento que estaba escuchando, por ejemplo, el tema de los recursos hídricos en Uruguay, no solamente Uruguay está sufriendo, claro, nosotros estamos sufriendo. Los manantiales, la laguna de Razuilca. Exacto, las lagunas, los manantiales, los glaciares. Las glaciares. Entonces, esos tienen una tendencia negativa, pero ¿qué pasa? Los aumentos de los mares es una consecuencia del cambio climático. Regresando al cambio climático, quizá para que se entienda un poquito mejor el tema de que los gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿qué están haciendo para que cambie la temperatura, ¿no? Así es. Ellos tienen, por ejemplo, los gases, sobre todo, principalmente el CO2. Ya, ¿qué hace? Se eleva. Exactamente. Ya. Lo que pasa es que el CO2 forma una capa tipo manto en la atmósfera, y de tanta concentración que hay en la atmósfera, es como nosotros, para hacer un ejemplo nada más. Nosotros nos acumulamos en un salón, bastantes alumnos, digamos, o bastantes personas, y va a generar un calor extra. Ese le llama, exacto, calor extra, ¿no? Porque generalmente vemos, por ejemplo, en un cuarto, una sola persona no va a generar, claro, inclusive va a estar con frío, pero si la acumulamos toda una persona, digamos, muchas personas en una sala, va a generar un calor extra. Entonces, ese mismo efecto pasa en la atmósfera, ¿no? Hay un montón, una cantidad exorbitante de, digamos, de CO2 acumulado en la atmósfera. Entonces, la radiación solar, generalmente lo que pasa es la radiación solar llega, ¿no? O sea, el sol llega. Eso podría ser. Exacto, ese de ahí. La radiación solar llega, pero la capa de ozono le permite una parte y la capa de ozono también refleja otra parte. Claro, o sea, sale, ingresa. Claro, exacto. Entonces, esa de ahí, una capita de CO2 va a formar en la atmósfera. ¿Ya? ¿Qué va a permitir? Esa capa de CO2 va a permitir de que la radiación llegue a esa capa. ¿Ya? Y montón, porque el CO2 es dos moléculas de dos moléculas. ¿Puede determinar el espesor, el grosor, digamos? Según más o menos. Según los reportes científicos, ya hay una capita existente. Hay una capita. Hay una capa existente. O sea, ¿ya está ahí perenne esa capa? ¿O se disepa? Exacto, no. Tiene una duración de 50 a 200 años de... O sea, estos gases invernaderos. Exacto. O sea, por ejemplo, el agua es un gas de efecto invernadero también, vapor de agua. Pero el vapor de agua, ¿qué pasa con el vapor de agua? De que ese es cíclico, ¿no? Vapor de agua, por ejemplo, se solidifica, cae en lluvia de manera rápida. Es el ciclo circular mucho más rápido. En cambio, el CO2 demora. Exacto. El cambio del CO2 demora. Se acumula ahí y está impregnado 50 a 200 años. Es como los plásticos, ¿no? En el ambiente, cuando uno bota, está ahí impregnado 1000 años, 500 años. Entonces, eso es lo que trae la consecuencia. Lo que pasa es que el CO2 está acumulado con dos moléculas de oxígeno y una molécula de carbono. Entonces, de tanta... Esas moléculas vibran con tanta acumulación, y con la radiación solar, con las ondas largas de radiación solar, hay veces choca. Y ese choque genera una energía extra. Entonces, ¿qué se llama esa energía? ¿Qué produce esa energía? Energías forzantes o energías extras, comúnmente lo podemos llamar energías. Esa energía, ¿no? Que se puede visualizar ahí en la imagen.
Exacto, exactamente, ¿no? Exactamente. Esa energía no le permite, por ejemplo, esa capa de CO2 no le permite ingresar. No le permite salir, salir de la atmósfera más bien, de la atmósfera. Y se queda en eso, ¿no? Se queda, esa energía extra se queda ahí dentro de la capa para abajo. Eso que, es por ello que se siente esa ola de calor, pues, ¿no? Exacto, es por eso el fenómeno. Exacto. Entonces, es por ese fenómeno de que la temperatura aumente, ¿no? Y ese aumento de temperatura es lo que va a traer muchas consecuencias. No sé si me dejo entender, pero más o menos por ahí va el tema de la concentración de CO2. La sensación de calor, ¿no? Que uno siente. Exacto. Uno mismo siente. Bueno, nosotros y todos ser viviente. Todo el mundo. Muy bien. Entonces, lo que estamos hablando, por ejemplo, un ejemplo, lo que ha mencionado, el tema de Uruguay, ¿no? Uruguay hace poco ha escaseado agua. Claro, nosotros aún somos más propensos todavía, porque tenemos microclimas, climas, 38 tipos de climas, y dentro de ese clima existen ecosistemas. Y nosotros, claro, Huanta está en uno de esas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una retrospectiva, por ejemplo, de que más antes las consecuencias que estamos sufriendo actualmente es, digamos, por ejemplo, ese de la disminución de los glaciares, aumento, digamos, por ejemplo, con el cambio, con ese efecto del aumento de temperatura par de grados, ¿no? Digamos, hasta 1.5 es el límite que está pronosticando lo que me estaba comentando, por ejemplo, la ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible para el año 2030. En París se ha firmado unos acuerdos, eso en el año 2015. No, entonces, ¿qué va a pasar ahí? El 1.5 está más o menos es el límite máximo, pero si nosotros emitimos todos los gases de efecto, si continuamos, exacto, si seguimos en esta tendencia actual, no va a tardar mucho y vamos a llegar a 2050, 2100, más de 2 grados centígrados. Esa variación de 2. Y ese 2 va a traer mucha consecuencia. Por consecuencia, ¿no? El aumento de calor, ¿no? De la Tierra. Esto por consecuencia va a traer pues en este caso la escasez del recurso hídrico y por ende pues todo ser viviente va a ir muriendo, ¿no? Exacto. Como está pasando pues en la zona del África, ¿no? En el Medio Oriente, donde falta este recurso hídrico, ¿no? Exacto. ¿No? Por ejemplo en Europa, ¿no? Como podemos ver, en España han llegado más de 48 grados centígrados. 48, y eso es grande, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? En la misma línea ecuatorial, ¿no? Exacto. Es donde más llega el intenso. Exactamente. Entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer, profesor? Frente a eso, digamos, yo sé que hay un tratado internacional, como usted indica, que se ha firmado en París, donde de seguro hay el compromiso, ¿no? De los países, de los gobernadores, para poder reducir esta contaminación de el efecto invernadero. O sea, pero si es que estos países, si estas grandes empresas que viven de la industria no están pues sensibilizadas, en realidad esto va a ocasionar que en realidad la temperatura de la Tierra se incremente. Exacto. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Ahora, yo sé, bueno, se habla, ¿no? El tema de la reforestación, ¿no? Que se está haciendo en el caso del Perú y en otras ciudades también, ¿no? De países altamente desarrollados. Entonces, esa sería una solución, o con la experiencia que usted conoce como ingeniero de gestión ambiental, ¿qué más se puede hacer? Aparte de ello, por ejemplo, se está hablando de la siembra de plantas nativas para la cosecha de agua, ¿no? Para la retención de agua. Y estas que a su vez van a, como se dice, retener el agua y van a llenar nuestras lagunas. Exacto. ¿No? Sería una de las propuestas, de seguro. ¿O qué propuestas más se puede dar, profesor Maxule? Sí, quizá antes de pasar ahí yo quería recalcar el tema de las variabilidades climáticas, ¿no? Variabilidad. Sí, hemos variado, ¿no? Sí. Exacto. Se adelantan las lluvias. Exacto, yo quería hablar de ese tema justamente,
¿Qué es lo que está aconteciendo con el cambio climático sobre ese tema de las variabilidad climática? Las estaciones del año. Exacto, exacto. Digamos, estaciones del año. ¿Por qué se adelanta, por ejemplo, el tema de las heladas? El tema de las lluvias. En muchos casos nosotros estamos ya presenciando así ¿Desde en qué vida año real. más o menos? ¿Desde qué año se está dando esta variación? En los últimos años con mayor frecuencia. ¿Últimos pero, 10 años? Sí, en los últimos 2-3 décadas Dos, con tres. mayor frecuencia, ¿no? Con mayor frecuencia este tema está pasando. De que, digamos, por ejemplo, habían más antes de las precipitaciones, habían lluvias extremas. Digamos, Extremas, sí. Claro, hay algunas extremas que siempre ocurrían, ¿no? Si nosotros preguntamos a nuestros abuelos, bisabuelos, a nuestros padres, siempre van a decir, tal fecha ha llovido un poquito más fuerte, tal fecha. Entonces, ese reporte sí ya existían. Pero con el cambio climático, ¿qué es lo que está sucediendo? Esos cambios, precipitaciones, lluvias, temperaturas extremas, aún todavía se están intensificando aún más, ¿no? No se está quedándose ahí, intensificando. ¿Qué consecuencias está trayendo? Entonces está trayendo, por ejemplo, el tema de las heladas, aumento de los periodos de heladas, ¿no? Adelanto de los periodos o de las sequías, no hay lluvia en grandes periodos. Donde debería llover, no hay lluvia. Esa es variabilidad climática, Claro. Ese es cambio climático, ¿no? Es lo que estamos viviendo. Exacto. Pero frente a ello, o sea, como usted dice, profesor, eso se está dando en los últimos 10 años, o se ha dado también, digamos, en periodos cortos. Exacto. Pero ¿qué han hecho nuestras autoridades? O sea, ¿qué ha hecho el gobierno, desde el gobierno central y los gobiernos regionales y municipales frente a ello? Porque ya se sabe, ¿no? Exacto. Que se están dando estas variedades climáticas, estas variantes en las estaciones del año, pero ¿qué hacer frente a ello? Porque al final, si no hay recurso hídrico, no hay alimentos. No hay. ¿No? Y se habla pues de una crisis alimentaria. Y al final se sube el precio de los alimentos y al final nos afecta a todos, ¿no? Por más que uno, pues, y más aún de las personas quienes pues no tienen, que no llegan al sueldo básico. Exacto. ¿No? Y estas familias también, ¿no? El campesino, ¿no? Que realmente ahora, por ejemplo, el precio de la urea está altísimo. ¿No? O sea, todo esto tiene relación. O sea, uno no puede decir, bueno, vivimos de manera aislada, yo soy empresario, a mí no me afecta, pero eso es algo erróneo, ¿no? Todo está encadenado. El agricultor, o sea, gracias al agricultor es que nosotros nos alimentamos. Exacto. Pero ¿qué le damos al agricultor? O sea, es de un lado. ¿Qué hacemos como autoridad frente a este tema del calentamiento global? Exacto. ¿No? Entonces, como usted dice, hay tratados, pero ¿se cumplen los tratados? Al final, pero ya, detrás de ello, nosotros como sociedad, como pobladores también, ¿no? A veces no hay conciencia en el tema ambiental. Exacto. Eso contaminamos más. Contaminamos más. Y como que de ahí también hay una tarea, ¿no? De parte de las universidades, de nuestra universidad que estamos formando universitarios. Yo también soy egresado de la universidad, pero el tema también es cómo nosotros como profesionales generar conciencia ambiental. Creo que desde ahí va a partir el cambio. Exacto, ¿no? sí. Y muy bien, profesor. Sí, justamente ahí vamos, ¿no? El tema de ¿qué acciones deberíamos tomar para, digamos, en realidad nosotros, para contrarrestar todo este tipo, digamos... Sí, porque se viene con más fuerza, impactos, ¿no? Exactamente. Los impactos con mayor más fuerza. Entonces, hay algunas políticas que han estado tomando el gobierno central mismo. Por ejemplo, han incentivado ese tema de la cosecha, siembra y cosecha de agua. Es un plus y está muy bien, ¿no? Muy bien, porque hay que recolectar, es lo que recomiendan muchos especialistas también, en tiempo de sequía, en tiempo de avenida, mejor dicho, en tiempo de lluvia, hay que recolectar agua, pero no, para utilizar en tiempo de sequía. Entonces, esa política yo creo que hay que incentivarlo mucho más, ¿no? El tema de la conciencia ambiental, ¿no? Es un tema muy álgido. Por ejemplo, el parque automotor. El parque automotor, nosotros estamos viviendo de que hay coches, bueno, hay carros, hay automóviles, de que esa quema de combustión. Genera mucha emisión de CO2. Entonces, a lo mejor quizá hay una política que hace unos meses yo he escuchado el tema de los coches eléctricos en Lima, ¿no? Han implementado 1, 2, 3, pero todavía en provincia no vemos nada. Y también es una alternativa utilizar tecnologías limpias, ¿no?
Claro, como en otros países, ya, ¿no? Exacto, Hay vehículos. los generadores eólicos. Yo he visto aquí bastante, por ejemplo, los paneles solares en la casa, y ese es un incentivo, digamos, y eso es una práctica muy buena para intentar reducir emisiones de CO2 a la atmósfera. Eso es uno de ellos, pero a nivel mundial también han hecho reportes, ya hay estudios, artículos que han científicamente demostrado que hay tecnologías. Exacto, Bolivia también ya ha implementado, es uno de los que tienen paneles solares muy bien implementados por allá. Entonces, hay una tecnología que han desarrollado por allá, por Noruega, si no más me recuerdo, de que captura, digamos, por ejemplo, captura y almacenamiento de CO2. ¿Qué es lo que hacen, no? Capturan el CO2, lo que las grandes empresas emiten CO2 a la atmósfera, capturan lo absorben. Eso lo almacenan y lo inyectan debajo del suelo. Hay una capa de suelo especialmente para inyectar, ¿no? Para inyectar. Eso se ha visto, creo, en Japón. Se ha visto en Noruega. En Noruega hay un estudio. Entonces, aquí en Perú también hay unos artículos que estaban ya intentando ver, por ejemplo, qué zonas, qué sitios pueden ser factibles para esa tecnología. Bueno, en ese caso se podría ver pues que una de las zonas donde se genera más CO2 es en Lima, ¿no? Claro, en Lima, ¿no? En Lima. Y de ahí de seguro sí en otras ciudades, otras regiones del exactamente. país. Entonces, esa tecnología aplicarla, ¿no? Porque en realidad el Perú, pues, o sea, económicamente estamos bien, ¿no? Sí, No estamos, a diferencia de la crisis que está pasando ahorita Argentina, está pasando ¿no? los saqueos que se están dando, de igual manera en Venezuela, ¿no? O sea, económicamente estamos bien, pero el tema es que ¿dónde se van esos recursos? Bueno, de ese tema no vamos a discutir y sabemos a dónde se van muchas veces estos recursos, pero el tema es que, como usted dice, ¿no? Todos esos gases, ¿no? Como se dice, a través de una tecnología, se puede almacenar y bueno, o sea, se puede aprovechar ese CO2. Ya no. Y hay un tema muy álgido también. Yo he estado revisando el tema, bueno, según los especialistas, el CO2 es una oxidación de carbono el más extremo que hay y no se puede aprovechar, por ejemplo, para nada, ni en plástico, para fabricar plástico, nada. Es una oxidación de carbono muy extrema. Entonces es muy difícil de aprovechar. Y altamente contaminante, claro que altera la atmósfera. Ahí quería recalcar también el tema de los residuos sólidos. Nosotros en nuestro país, el tema de los residuos sólidos, estamos en una gestión muy precaria. No tenemos, en otros lugares tienen, digamos, por ejemplo, planta de valorización energética de los residuos sólidos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, de los residuos sólidos ya hay una sofisticación, hay unas tecnologías que existen, pero ya lo vuelven energía, ¿no? Lo aprovechan energía. Todo ese, bueno, hay varios tipos de procesos que se puede aplicar a los que tenemos la basura. Entonces, de todo ese residuo sólido se le puede dar una utilidad. Claro, o sea, se le puede sacar una energía. Y entonces esa energía se puede aprovechar en otros temas. Pero en nuestro país, yo pienso que... En el país todavía no se ha aplicado. En Lima hay una planta, se llama Petramas. Entonces, ellos han implementado ese tipo de tecnología. ¿Y qué se obtiene de ahí? ¿Sabe? ¿Cuál? ¿Qué se obtiene de esa planta? Energía, ¿no? Energía. De todos los residuos que botan, sacan energía. Entonces, aquí en las provincias todavía no estamos a ese nivel, ¿no? Debería, en otro lugar, en otros países, claro, en países ya tienen bien en cada región, cada provincia ya tienen ya, y toda esa gestión de residuos es un poco más sofisticado, ¿no? Y inclusive ya generan una energía y eso es súper bueno. Solo que aquí en nuestra provincia todavía no tenemos esa cultura quizá de implementar ese tipo de tecnologías y reducir de alguna otra forma emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El metano, el CO2 de los rellenos sanitarios, eso no es tratamiento, ¿no? Rellenos sanitarios no son tratamiento, en realidad es un acúmulo de basura debajo de la tierra. Eso no es tratamiento. No es tratamiento. Y nos han engañado. Inclusive hay políticas del país que hay que construir rellenos sanitarios, pero es relleno sanitario debería... ¿Cómo debe ser un relleno? Ceniza nada más ya. Ceniza, el último, o sea, cuando se aprovecha todos esos residuos sólidos,
Cuando porque de ahí, se disculpe profesor, porque en el relleno sanitario, bueno, dice, se selecciona, ¿no? Lo orgánico, inorgánico, se obtiene, por ejemplo, del orgánico el compost, el abono, Exacto. ¿no? Y bueno, de lo inorgánico es como usted dice, ¿no? Obtener energía. Exacto. Bueno, en el tema, si es que, o sea, eso sería prácticamente un relleno sanitario. No, ¿O no? relleno sanitario, o sea, de obtención de energía, por ejemplo, hay una partecita que puede quedar ceniza, porque todo se va a quemar, dependiendo de la tecnología, ¿no? ¿Qué tecnología estamos aplicando? Se puede quemar tal, y el residuo, el ceniza, puede quedar dentro de todo ese residuo. Ese ceniza debería ir al relleno sanitario. Solamente esa ceniza nada más. O sea, pero no todo acumulado, digamos que no, los residuos inorgánicos, todo acumulado. Ahí va el tema, digamos, disculpe, profesor Maxule, ve el tema desde el recojo. ¿No? Exacto, o sea, desde el recojo, segregación, selección, ¿no? La segregación, selección y cómo llega al final y el tratamiento que se le da en el relleno sanitario. Claro. Y al final, ¿qué debe quedar? Como usted dice, debería de existir una planta de valorización energética. Ahora, en el Perú hay así, ese trabajo. Solamente Petromás en Lima que funciona de esa tecnología. Los demás provincias. Petromás es una empresa privada. Privada. O sea, ni tampoco lo tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nadie. Municipalidad, el Estado operando nadie. Solamente es una empresa privada de Petromás. Pero en otros países ya lo tienen, cada departamento lo tiene. Entonces, mucho más rápido también de... ¿Qué países, por ejemplo, acá en Sudamérica ya...? Brasil tiene en Sao Paulo tiene Brasil, algunos implementado bastante. Lo que más he visto en España tiene bastante sofisticado en ese tema, ¿no? Entonces, ya estaríamos evitando de emisiones de gases de efecto invernadero de los rellenos sanitarios, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? Producen gases, cualquier gran cantidad. Entonces, yo pienso que sería bueno implementar ese tipo de tecnologías ya un poquito más sofisticado, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la universidad estamos intentando trabajar sobre esos temas que son súper importantes para la población, tal. Entonces, generar más investigaciones sobre ese tema. No es que también esta tecnología existe y nos los traemos acá, tampoco funciona así, ¿no? Claro. Entonces, hay que ver los recursos también, utilizar los recursos. O sea, ¿cuánto de inversión te va a generar si es que... eso también hay que ver. Exacto. Pues, ¿no? Uno es recursos y otro es esa tecnología, si es adaptable aquí a la zona o no. Exacto. Entonces, los jóvenes, estamos incentivando a los jóvenes de que trabajen trabajos de investigación en ese rubros. ¿No? Trabajo de investigación, ya sea tesis, artículos, pero que nos den resultados. Si funciona, implementarlo. Tipo planta pilotos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, si hablamos pues de acuerdo a su geografía, se podría dar en Perú. O sea, de acuerdo a la geografía, ¿no? Que tiene sierra y selva. Exacto. O sea, más de selva, en el caso de Brasil. Pero yo sé que se podría dar, y bueno, tiene costo. Pues. Exacto. O sea, si hablamos en el tema geográfico, se podría dar en Perú. Exacto. ¿no? Entonces, y en Huanta, de seguro que sí. Va a funcionar. ¿no? O sea, solo que hay que hacer plantas pilotos antes de implementar plantas pilotos. Para eso estamos en la universidad, ¿no? Para eso podría ser en la misma universidad, de repente. Claro, las universidades mediante distintas carreras, ingeniería, gestión ambiental. Campos experimentales. Pues. Exacto, campos experimentales. Ahí se le coloca, digamos, plantas pilotos. Y en esa planta pilotos funciona. Es un reporte exacto. Entonces de ahí se ve. Se le puede ampliar, ¿no? Claro, y ahí se ve, por ejemplo, esta propuesta, disculpe, profesor, cuando vino el director de la UNI, ¿no? Y dijo bien claro, ¿no? O sea, ¿quién debe liderar o trabajar? Por ejemplo, el Estado, las universidades y, bueno, no recuerdo, o sea, ¿quiénes deben trabajar de la mano, ¿no? Para que en ese caso tomar, pues, ¿no? Si las universidades, ¿no? Con el conocimiento, con la inversión que tienen, invierte, o sea, la parte de investigación, la parte académica, entonces darle mayor recursos a las universidades. Pero ¿de parte de qué? Del Estado. Exacto. O sea, el Estado, bueno, del gobierno ya. Exacto. El gobierno. El gobierno es el que llega, pero en el caso del Estado, las universidades y, y las empresas. Exactamente. Las microempresas. ¿Por qué? Porque son los que en realidad dinamizan la economía. Eso mismo. Entonces, si es que se piensa así, yo sé que el Perú puede cambiar. Exacto. Muy bien, profesor. Ahí quizá para acotar un poquito.
un tema muy importante también sobre ese tema, de que en otros lugares, por ejemplo, en otras universidades, ¿no? En otros lugares un poco más avanzados, digamos Alemania o allá por Europa, aquí en Sudamérica, también Brasil, está tratando está tratando de implementar este tipo, lo que estamos hablando, ¿no? El tema, digamos, por ejemplo, la universidad es lo que genera conocimiento. La universidad es lo que genera... ¿Dónde es? Disculpe. ¿Dónde? Brasil. Ese Brasil, ¿no? Brasil. Entonces, todo ese acúmulo se genera... Bueno, ahí está la planta. Ahí está la planta. Esa es la planta. Así debe ser. Eso deberíamos implementar aquí, ¿no? Centro Terminal Biomasa. Bueno, ese Guaycoloro, ¿no? Ese de bueno. Lima. Ese Petramás. Petramás. Pero eso deberíamos en cada región, si es posible. En cada región. Todo. Exacto, debería ya. A estas alturas. Energía, ¿no? Electricidad. Eso mismo deberíamos de ya apuntar, ¿no? El otro tema, lo que estaba ahí tratando de hablar es el tema de por ejemplo, las universidades son las únicas entidades que pueden hacer, generar conocimiento, generar ciencia, generar tecnología. ¿Qué quiere decir? Las universidades, como lo que usted mencionó, tienen que estar bastante ligados entre la empresa privada, la universidad y el Estado. El Estado. ¿No? Digamos, si no hay esa concatenación, si no hay una inversión en las universidades, no estamos en nada. Claro, es el foco de desarrollo. Claro, Cuba. Exacto. O sea, ¿no? Cuba porque es, digamos, líder, bueno, aparte de su política, ¿no? Ese lado no discrepo, no comparto, el tema de educación. Exacto. Educación y salud. ¿No? Entonces, y otros países más, ¿no? Desarrollados. Como eso mismo, ¿no? Entonces, yo quería recalcar en ese tema de que en otros lugares lo que se está practicando es generan conocimiento, generan tecnología en las universidades, esa tecnología lo vuelven empresa. Y empiezan a desarrollar con la propia tecnología de la zona. De la zona inclusive, ¿no? Porque las universidades estamos para eso, generar conocimiento, generar tecnología, ¿no? Y ahora, profesor. Entonces, siga con la idea. Entonces, ahí, si no hay ese motivo del mismo Estado, no hay un incentivo, entonces, como que te desanima. Como estamos aislados, ¿no? Exacto. Es como una isla, ¿no? Aislados. Exacto. Porque cuando el Estado, digamos, es que eso parte desde el presupuesto. Exacto. Al sector educación. Y ahora que más, no sé, tengo entendido que se va a recordar el presupuesto a las universidades para el próximo año. Entonces, ¿de qué exigimos a las universidades? Cuando se le dice, bueno, hagan investigación. Universidades, hagan investigación, pero si no les das presupuesto, ¿cómo van a hacer investigación? Exacto. Entonces la idea ahí, por ejemplo, y esta la comparto, profesor Maxwell, es cuando hay ese trabajo, universidad, que se encarga de hacer ciencia, tecnología, conocimiento, más el apoyo del Estado y la empresa, ¿no? Empresa privada, exacto, la micro, empresa privada, ¿no? Ya sea la micro, pequeña o grande empresa, entonces va a haber, ¿no? Allá. Qué bueno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un relleno sanitario, la universidad da la idea. Exacto. ¿no? Un campo experimental. Exacto. Entonces, ¿qué hace la empresa? Claro, puede, o sea, con ese patente, con ese tal, implementar esa misma tecnología en la zona. En la zona. Exacto. Entonces, ¿qué hace el Estado? O sea, digamos que esa empresa es grande, va a invertir. Exacto. Y digamos que la empresa es pequeña, el Estado le da. Pero no le va a dar gratis, pues, ¿no? O sea, el tema no es darle gratis, ¿no? Ajá, o sea, darle, pues, algunos mecanismos, ¿no? Y entonces ya. Y ahora el otro. ¿Qué hacen, digamos, los estudiantes de pregrado y cuando son profesionales? ¿No? De repente siguen este mismo rubro, ¿no? Pueden trabajar en esa empresa, claro, ¿no? Claro, pueden ser docentes, claro. O sea, eso hay que ver, ¿no? O sea, digamos, yo entiendo ahora, profesor, mire, ha salido un informe que a razón del desempleo, los peruanos están migrando a otros países. ¿Por qué? Le doy la razón, es que hay crisis, o sea, aparte de la crisis política que se da y también la crisis, falta de empleo en nuestro país, migran a otros países donde el ingreso es mucho mejor, bueno, puedes trabajar, bueno, eso sí, lamentablemente cuando no estamos a la talla, las universidades en el Perú, en el caso que tú terminas acá, vas a otro país, son muchos requisitos que te piden, desde el idioma, entonces, si es que tú no estás a la talla, o sea, de otras ciudades, si vamos a Europa, por ejemplo,
tienes que estudiar, ¿no? Tu idioma, primeramente, tu idioma para que puedas laborar. ¿Y qué haces? Tienes que trabajar en lo que hay, pues, ¿no? En otros países, pero la rentabilidad, en este caso el ingreso, es mucho mejor que en el Perú. Es por hecho que muchos jóvenes están migrando ahora. Están migrando, esa es la razón de la crisis que está atravesando el país. Volvamos al tema entonces, profesor. En relación a estos tres temas que ya está bien claro, ¿no? Estado, universidad y empresa. Exacto. Eso deberían trabajar, ese enfoque es súper, ¿no? Y bueno, en realidad no se está trabajando. Sí. Aisladamente, ¿no? El Estado, ¿no? Bueno, el Estado quiere hacer algo. Exacto. Por ejemplo, ahora vemos los rankings de las universidades, ahora último. Bueno, ese tema es tema de discusión. Muy bien, finalmente, profesor, hemos dicho, bueno, lo que esto sí, para el 2030, ¿usted sabe más o menos en cuánto se va a incrementar la ola de calor? El tema de temperatura. ¿Temperatura? Si seguimos en esta tendencia, digamos, de que las emisiones de gases de efecto invernadero van a ser lo mismo de ahora, de manera comentario nada más, la pandemia nos ha enseñado una leccioncita nada más ahí. Así que es. Todo el mundo, bueno, estábamos en la casa, tal, y no hemos usado muchos automóviles, tal, las calles vacías, tal. Ahí como que la concentración de CO2 en la atmósfera ha bajado. O sea, ¿qué quiere decir, por ejemplo? Actualmente, las proyecciones, esos son proyecciones de cambio climático a futuro. Lo que pasa es que actualmente tenemos, por ejemplo, la concentración en la atmósfera alrededor de 424 partes por millón de CO2 concentración en la atmósfera. ¿Qué pasaba antes de la preindustrial? Era 280. 200, ahora se ha duplicado. Esa diferencia es lo que ha generado cambio de temperatura, ¿no? Esa diferencia. Exacto. Todo el mundo, casi todos los científicos coinciden con eso, coinciden de que esa variación ha generado cambio de temperatura a nivel global. Ya, lo que pasa es que a partir de ahora, por ejemplo, 2023 para adelante, ¿qué va a pasar, no? Hay proyecciones que ya tienen una ruta. Proyecciones, hablamos, por ejemplo, vías o rutas de concentración representativa de CO2 en la atmósfera. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Del IPCC, de los expertos sobre cambio climático, los expertos generalmente es una parte de la ONU, de la Organización Mundial de las Naciones, ¿no? Entonces, ellos recogen todo el documento, digamos, referente a cambio climático a nivel global y tienen 500.000 de documentos. De todo eso tienen que sintetizar, tienen que acumular información y decir, las cosas que están pasando aquí. Entonces, ellos han proyectado ya al año 2100 inclusive, ¿qué va a pasar con la temperatura, ¿no? Entonces, lo que están haciendo eso es lo que le estaba diciendo, de que concentraciones de CO2 en la atmósfera, de que actualmente estamos 424 alrededor, partes por millón. Al año 2100, ¿qué va a pasar? Han hecho 4 rutas en realidad. RCP, lo que es 2.6, RCP lo que es 4.5, RCP 6 y RCP 8.5. O sea, para el año 2100 va a variar la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿no? Con RCP 2.6 quiere decir que la concentración de CO2 en la atmósfera esté entre 421, esa concentración, ¿no? Pero hasta la actualidad hemos pasado ahí. En RCP 4.5 está alrededor de 530, ¿no? 530. La concentración es más. Concentración más. Y para RCP 6 está 670 más o menos. Y para RCP 8.5 está 930 alrededor. Entonces, lo que pasa es que si llegamos a esas concentraciones, la temperatura se va a disparar. La proyección para el 2100, más o menos, 2100, ¿no? Entonces, si llegamos a esa concentración, al ritmo que estamos ahora, vamos a sobrepasar y vamos a llegar a una concentración que es extremadamente ya, digamos, 8.5, de RCP 8.5, que la concentración en la atmósfera de CO2 estaría más o menos a 930, ¿no? Entonces, con esa concentración en la atmósfera de CO2 va a explotar. O sea, digamos, quiere decir que la temperatura va a estar súper alto y el tema de las muchos ecosistemas, consecuencias climáticas, vamos a sufrir muchísimo.
Ese es en extremo. Claro, en pesimista, digamos, por ejemplo, en pesimista, digamos, 421, pero ya hemos pasado. Actualmente, según el reporte de... ¿Ahorita cuánto es? 424 más o 24. menos. Según el reporte de la estación de Minaloa de Estados Unidos, ¿no? O Manao, no me acuerdo muy bien el nombre. Pero hay una estación en Estados Unidos que registra toda la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿no? Entonces, según eso, es que vamos a tener una alteración. Entonces, ¿qué va a pasar para el año 2030, ¿no? Según el objetivo de desarrollo sostenible, tenemos unos 16 objetivos más o menos. Dentro de ellos hay varios. Uno de ellos es de ciudades sostenibles, uno de ellos es el cambio climático, ¿no? Entonces... De acá a 7 años. De aquí a 7 pues, años. En de realidad, aquí a 7 años. O sea, si es que no tomamos conciencia, nosotros como ciudadanos, ¿no? Y desde el gobierno y las autoridades no toman políticas claras en el tema del cambio climático, prácticamente vamos a desaparecer. O sea, No. en el sentido de que, literalmente, que va a faltar el recurso hídrico, va a afectar el ecosistema, o sea, prácticamente donde nosotros habitamos. Exacto. ¿No? La flora, la fauna, todo ser viviente. Exacto. ¿No? Es como decir, pues, uno puede pensar como las películas ficticias, ¿no? Que el sol se está acercando más, ¿no? Y va a ir destruyendo la tierra, ¿no? Va a ir, Exacto. digamos, dejándolo en ceniza, ¿no? Se podría, o sea, no es que uno sea, uno no quiere generar terror, pero si es que nosotros no tomamos cartas en el asunto como ciudadanos, ¿no? En poder reducir la contaminación, porque ahí está el tema. Exacto. En tomar conciencia, profesor. Maxule. Exacto. Finalmente, ¿qué decirle a la población? Profesor Maxule, de verdad, agradecerle por haber venido acá a Red Noticias. No va a ser la primera vez, Sí, vamos a comenzar otros temas de índole académico también, porque en realidad usted conoce mucho de estos temas. Y de repente, ¿no? Del recurso hídrico, de repente algunos proyectos que usted está encaminando, está enseñando a los estudiantes de la universidad, porque este es este espacio, ¿no? Este medio de comunicación se ha caracterizado en no solamente vertir información, sino también educar. Exacto. Y uno de esos temas es la universidad. Yo como universitario también, brindar este espacio para que un poco dilucidar, un poco conversar, ¿no? En este caso con su persona, ¿no? Y también con otros docentes, ¿no? Por ejemplo, usted es de gestión ambiental, puede ser con el área de turismo, puede ser con la ingeniería de negocios agronómicos. No soy erudito en el tema, el tema es poder que esta ventana, este pequeño espacio de información de Red Noticias, un poco informe a la población, eduque. Esa es la idea, ¿no? Porque en realidad hay que generar conciencia. A veces uno, a partir ya de las 9 de la mañana, el calor es intenso, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a ello, no? Yo sé, ahora no hemos hablado del tema también, por ejemplo, de los rayos ultravioletas, que también va a ser un tema de conversación. Eso justamente, ¿no? Muy bien, profesor Maxule. Finalmente, ¿qué decirle a la población? Usted sabe que el tiempo en televisión es corto, va a haber la oportunidad, no va a ser la única vez, vamos a coordinar para otra entrevista para hablar. Por ejemplo, este tema me interesa. Exacto. ¿Qué genera? Bueno, uno ya sabe, uno genera el cáncer a la piel, en fin, pero a mayor profundidad, ¿no? ¿Qué uno debe hacer frente, ¿no? ¿En qué momento no salir? Bueno, uno siempre va a salir, pero hay que protegerse. Muy bien. Muy bien, profesor. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, María, por la invitación. Nosotros estamos prestos en cualquier momento ahí salir al aire. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Lo que ha comentado es muy totalmente cierto, de que tenemos que tomar quizá un poco más de conciencia, nosotros los peruanos mismos, ¿no? Todo en general. Entonces, con la idea de, digamos, no emitir muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque ello nos está causando muchos daños a la actualidad. Yo sé que para cada tema hay que tener, ¿no? El tiempo un poco limitado, quizás lo que ha mencionado, sí, es totalmente cierto, ¿no?
nos pasaríamos horas quizá, Horas, digamos, sí, horas. así, conversando sobre este tema, son súper importantes, pero la conciencia yo creo que Sí. va, de manera general, ¿no? Van adquiriendo ese chip, al menos, una ideita que es lo que está pasando, ¿no? Porque ahora todo está acá, ¿no, profesor? O Sí, sea, uno dice, sí. a ver, ¿qué genera en este caso, el defecto invernadero? ¿Qué genera? Entonces, busco acá y evito contaminar, ¿no? Exacto. Así es, ¿no? O sea, no es necesario, digamos, conocer mucho, ¿no? Porque en realidad lo tienes en el celular, ¿no? Sí, y, sí. y uno tomar conciencia, ¿no? Exacto. Sé que la basura contamina parte del ornato y contamina el medio ambiente, entonces evitarlo, ¿no? Reducir menos contaminación, ¿no? Y apropiadamente, pues, esperar siempre el camión compactador, no contaminar nuestras calles, nuestros riachuelos. En fin, Exacto. también es un tema que también vamos a tener que conversar. Sí, sí, Porque yo te exactamente. digo, profesor, hace 20 años en nuestros riachuelos, nuestras quebradas de Guanta, habían peces, ¿no? Bultos, sapitos. Eso, No sí. todo un microclima, ¿no? En estas quebradas. Y ahora lo que uno encuentra es basura, ¿no? Y eso es lamentable. Justamente, eso es un tema. Y que La seguro es en conciencia. todas las regiones del país. En todos. En todas las regiones. Nos falta un poquito más de conciencia. Claro, tenemos que encaminar eso, ¿no? No hay Cultura ambiental. cultura ambiental, todo eso. Entonces, yo sé, tenemos que encaminar, tenemos que ir en ese camino para, de alguna u otra forma, cambiar, ¿no? Cambiar, esa es la idea. No tenemos otro camino, tenemos que ir en esa línea, ¿no? De una buena gestión, de una buena cultura. Todo nos recomiendan algunos expertos, no es en vano, no es en vano. Ajá. Es por algo que, digamos, que hay que clasificar de esta manera, hay que segregar de esta manera, no hay que ensuciar nuestros recursos. Bueno, es un tema muy importante Muy también, importante. el tema de los recursos hídricos. Vamos también, a conversar ese tema también. Profesor. sí, en la siguiente vamos a conversar también, súper Muy bien. importante, ¿no? Muchas gracias, No, profesor. Muchísimas Maxule. gracias más bien por la invitación, yo agradecido, ¿no? Encantadísimo de haber venido aquí. Bueno, estoy ya disponible también para las siguientes ediciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a Como usted. buen profesional. Muy bien, reiterar la invitación al profesor Max Zule, docente de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Guanta. Muy bien.